Lo hablábamos al inicio del programa. La semana pasada, impresionantes imágenes de graves inundaciones en Emiratos Árabes Unidos dieron la vuelta al mundo. Las intensas lluvias colapsaron importantes ciudades como Dubái y paralizaron completamente los aeropuertos, un fenómeno que en un primer momento se atribuyó a la siembra de lluvia a través del bombardeo de nubes. Sin embargo, días después del Centro Nacional de Meteorología, un grupo de trabajo gubernamental responsable de las misiones de siembra de los Emiratos Árabes Unidos, aseguró que no había llevado a cabo la técnica de modificación del clima en el periodo previo a las fuertes tormentas que causaron inundaciones. Pero, ¿de qué se trata este fenómeno? ¿Cómo se ejecuta y qué complicaciones podría acarrear además? Se lo vamos a preguntar a nuestro primer invitado del día, José Miguel Viñas, físico y meteorólogo de Meteorred. José Miguel, gracias por estar en France 24. Bienvenido a Directo a América. Encantado, muchas gracias a vosotros por invitarme. Quiero comenzar preguntándote, ¿qué es la siembra o el bombardeo de nubes? Esto que suena tan extraño además. Sí, parece que además es algo moderno de los últimos años y sin embargo pues es una técnica distintas técnicas que se empezaron a desarrollar al final de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Y básicamente consiste en introducir en una zona de una nube unos elementos, en este caso suele ser yoduro de plata, una sal, para que el proceso de formación de gotas y granizos dentro de la nube se vea potenciado y que si esa nube pues no iba a dejar lluvia o iba a dejar apenas 4 gotas, como solemos decir, pues que finalmente deje más lluvia. Eso sobre el papel se hace en las campañas, pero en la práctica pues al final los resultados que se obtienen no son normalmente los esperados. ¿En qué países podríamos decir que hoy esta técnica se está utilizando con mayor frecuencia? Los países que en los últimos años están invirtiendo más recursos, tanto humanos como económicos, en la siembra de nubes son por este orden China y los Emiratos Árabes Unidos. Tienen proyectos muy potentes con muchas personas implicadas y bueno, el objetivo que persiguen es pues tener un cierto control sobre la formación de lluvia. Como he dicho, pues se llevan a cabo muchas experiencias allí y en otros países y muchas veces los resultados no son satisfactorios porque todavía se desconocen muchos de los complejos procesos que tienen lugar en el interior de las nubes. Con estas grandes inversiones se está intentando llegar a una técnica o a un método que sí que permita tener un cierto control, pero siempre a una escala pequeña. Tú hablabas justamente del control ahora y antes en tu primera respuesta decías que generalmente los resultados no son los esperados. ¿Podría haber riesgo de que, de que este resultado sea completamente lo contrario, de que de repente se pase un poco la mano y la lluvia sea completamente exagerada? Bueno, a día de hoy, como digo, no hay capacidad para poder pues, generar unas lluvias o una situación como la de la semana pasada. Eso hay que dejarlo claro. Si nos vamos al futuro y en un escenario hipotético pensamos que sí, que vamos a lograr controlar de alguna manera una gran situación de lluvias, claro, vendrían una serie de problemas añadido a eso, ¿no? Por ejemplo, pues pensemos en un país como los Emiratos Árabes o como China, es una zona o algunas zonas de esos países no llueve apenas, hay sequía casi endémica y que con esas técnicas futuristas pues se consigue provocar la lluvia, pero claro, a costa de, por así decirlo, secuestrar vapor de agua de zonas al otro lado de sus fronteras, de otros países. Es decir, que generamos a lo mejor lluvias en tu país y provocamos sequías en el país vecino. Esto pues es fácilmente, vamos, que es fácil de darnos cuenta de que generaría una serie de problemas a nivel internacional, de derecho internacional y bueno, pues de consecuencias imprevisibles, desde luego. Eso es muy interesante. Y en base a lo que tú estás diciendo ahora, no hay todavía ningún elemento regulatorio, alguna normativa respecto a esta técnica, ¿verdad? No, me imagino que en cada país pues tienen una serie de normas para llevar a cabo estas campañas, pero no, a nivel global, no, que yo sepa, no hay nada establecido. Y lo que sí que hizo hace ya unas cuantas décadas la Organización Meteorológica Mundial es comprobar precisamente la eficiencia o la eficacia de estas técnicas en un gran experimento de control que se hizo justamente en España, en la provincia de Valladolid. Y bueno, pues las conclusiones fueron que sí, que en un momento dado una siembra de nubes puede provocar localmente un incremento de la precipitación, pero hay muchos casos en los que esto no ocurre, es decir, que no hubo nada concluyente al respecto. Y respecto del agua, probablemente también hay estudios de esto mismo. Respecto del agua que finalmente cae, las precipitaciones que surgen, ¿podríamos hablar de 100% agua o también incluyen algún compuesto químico o algo que quizás pueda ser nocivo para el medio ambiente? Bien, con estas técnicas de siembra de nubes, como he dicho, normalmente lo que se introduce en las nubes es yoduro de plata. No pensemos en grandes cantidades, son
pequeñas cantidades que se incorporan a las nubes, igual que muchas otras partículas que hay flotando en el ambiente, como puede ser pues desde partículas generadas por la combustión o partículas de origen natural, como polvo, como sales marinas. Todo eso está en el aire y todo eso contribuye en un momento dado a formar un pequeño embrión de hielo de agua que finalmente da lugar a un granizo o a una gota de lluvia. Esta lluvia que se genera, ¿qué tan caro, o más que la lluvia en realidad, el procedimiento? ¿Qué tan caro es este procedimiento? Bueno, no tengo cifras a mano, pero desde luego que es muy costoso. Hay que pensar que aquí estamos hablando de que se mueven en muchos casos aviones. Poner en vuelo un avión pues ya tiene un coste. Por supuesto que todo el desarrollo que se está haciendo, o investigación y desarrollo de todas estas técnicas, implica muchas personas trabajando y al final pues son unos presupuestos para llevar a cabo estas campañas de bastantes millones de dólares. De manera que, bueno, no todos los países tienen al alcance de hacer lo que están haciendo ahora mismo por los Emiratos Árabes o China, como digo. Claro, justamente dos países que además tienen un presupuesto bastante grande en torno a la tecnología. Hablemos del cambio climático y de bueno, los problemas de sequía que hoy día enfrentan varios países del mundo, incluido de hecho donde estamos ahora en Colombia. Yo sé que tú me comentaste hace un momento que no se podía asegurar todavía que ocurrieran grandes precipitaciones a través de esta técnica y que no había tampoco una comprobación. En el caso de que pudiese surgir quizás una técnica más avanzada que pueda generar mayor cantidad de agua, ¿podríamos hablar quizás también de una solución en el futuro para enfrentar problemas de sequía, problemas de calentamiento global? Bueno, este tipo de técnicas ya llevadas a una gran escala, lo que se conoce como la geoingeniería, pues suscitan muchas incógnitas y muchas dudas, sobre todo en la gente que está investigando cuestiones relacionadas con, por ejemplo, las nubes, ¿no? Porque al final no deja de ser un experimento sin control. Quizá en un momento dado en el futuro pues tengamos una cierta capacidad en una pequeña región, yo pienso que no en una zona grande, de potenciar allí la lluvia, pero vendría el problema que he comentado antes. La lluvia no aparece de repente, el agua que hay en una nube, si no está en origen y de alguna manera provocas que el vapor de agua llegue ahí, es a costa del vapor de agua que hay alrededor, es decir, de zonas cercanas a donde tú quieres provocar la lluvia y por lo tanto pues se generan desequilibrios. Al final el agua en la atmósfera más o menos es constante, lo que cambia es su estado. A veces hay en algunas zonas un déficit de agua líquida, pero hay vapor de agua en el aire y con estas técnicas pues se puede desequilibrar, digamos, la manera natural en la que estaría el agua en la atmósfera en un momento dado. Y José Miguel, para terminar, en tu experiencia, qué tanto conocimiento hay sobre esta técnica respecto de la opinión pública, personas comunes y corriente, y qué tanta aceptación también hay de una técnica que es tan artificial, por llamarla de alguna manera? Bueno, yo creo que a la opinión pública le llega la idea de que sí que se hacen ese tipo de experiencias o de campañas, pero realmente pues no se conoce a fondo lo que se está haciendo y lo que se está investigando, ¿no? Y alguien puede pensar que ya tenemos un cierto control sobre la lluvia y que esos países que hemos mencionado pues lo tienen ya, ¿no? Porque incluso a veces hay noticias en las que aparece pues como una afirmación, ¿no? Que China ha conseguido o Emiratos Árabes han conseguido. Y bueno, pues el estado del arte es el que he intentado contaros ahora en estos minutos. Es decir, se sigue avanzando en investigar estas cuestiones y probablemente pues se consigan una serie de hitos, pero bajo mi punto de vista pues van a estar bastante lejos de lo que sería pensar que tenemos un control sobre el tiempo atmosférico y en particular sobre la lluvia.